En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de Phoenix Valor, la cual es una empresa cuyo objeto social es la realización de estudios de carácter diagnóstico a las empresas. También se encarga de la valoración de las mismas y realiza el estudio de todos los temas relacionados al mercado financiero. Otro de los servicios que presenta esta empresa es la realización de alarmas para tomar decisiones de compra y venta de acciones, además de seminarios que presta. En esta oportunidad tiene el seminario de cómo invertir en acciones. Para el día de hoy vamos a tocar el tema de la dolarización. Vamos a entrevistar al gerente general de esta empresa, Phoenix Valor, el cual nos va a resolver algunas inquietudes de este tema de la dolarización, el impacto que ha tenido para la economía colombiana y las demás economías del continente latinoamericano. Nos encontramos en el día de hoy con el gerente general de la firma consultora Phoenix Valor, Orlando Santiago Jacobo, analista e inversor con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, el cual nos va a resolver unas inquietudes respecto al tema de dolarización. Muchas gracias. Bueno, como el tema principal, como lo mencionó mi compañero de la dolarización, nos gustaría saber que desde tu punto de vista, profundizar de una forma más fácil, ¿cuál es tu concepto de dolarización? Pues mira, la dolarización se da en un país particularmente cuando hay una situación muy complicada macroeconómicamente hablando. O sea, uno de los problemas más puntuales en los países en crisis es que sus monedas se devalúan, pierden valor. Cuando la moneda de un país pierde valor, pues ese país que tiene problemas económicos muy posiblemente tenga una deuda internacional. Si su moneda local pierde valor, eso significa que aunque deba lo mismo en términos de dólares, para poder pagar esos dólares ya no va a necesitar el mismo capital que debía en su moneda local, sino que va a requerir muchísimo más dinero y se va a generar un nivel de deuda muy elevado que posiblemente va a repercutir en incumplimientos, en pagos de su deuda, lo que se conoce como un default o un incumplimiento de deuda, y por ello en muchas ocasiones se acude a la dolarización como una medida de mitigar, de eliminar el efecto de riesgo cambiario, de devaluación de la moneda local, y de esta forma pues algunos países, particularmente Sudamérica, Centroamérica, pues han sido ejemplo de esta situación en los últimos años. Ahora mismo que tenemos a nuestro vecino Ecuador, y donde se da una situación, aunque no lo parezca, en Venezuela se está dando una situación parecida, porque aunque el gobierno es totalmente opuesto en términos políticos a una dolarización por su ideal político, lo que ocurre en la economía real es que hay una dolarización parcial, porque los tipos de cambio, algunos negocios ya no están aceptando el bolívar como medio transaccional por la pérdida de valor casi que todos los días, y sí está tomando al dólar como referente en negocios internacionales o en negocios locales. Entonces se dice que crea facilidades de negociación, ¿no?, en cuanto a pagos y pues eliminación del riesgo cambiario. Así es. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de una dolarización en una economía? Pues mira, la dolarización, como lo decía hace un momento, aparece en una economía con muchos problemas. Entonces, para hablar en términos de ventajas, pues la ventaja se centra particularmente en el riesgo cambiario. ¿Qué es lo que ocurre? Piensen en que ustedes van a invertir en cualquier país, no sé, en República Dominicana o en Haití, un país con una situación económica posiblemente inferior que la nuestra, pero se enteran que en esos países la moneda local pierde valor constantemente. La pregunta es, ¿ustedes se sentirían cómodos de llevar su dinero, que vale unos dólares el día de hoy, allá, teniendo en cuenta que lo que coloquen allá va a perder valor la próxima semana y en el próximo mes? Muy posiblemente no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese país le dice al mundo, ya no vamos a trabajar en la moneda local, sino que vamos a trabajar en dólares, para que el dólar no pierda valor ni en su país ni en el destino de la inversión. Entonces, digamos que en términos de beneficios, el beneficio particularmente es ese, que se elimina el riesgo de pérdida de valor de la moneda, y eso le garantiza a los inversores locales e internacionales que sus flujos se van a mantener constantes. Eso es, digamos, una de las preocupaciones que se quitan los capitales. Ahora también en términos locales, el país pues ya no se va a preocupar tanto por algunos problemas como la balanza comercial, la cuenta corriente, que se ven afectados justamente por el cambio abrupto en la moneda local.
Eso en términos de ventajas. Y por supuesto, como lo decía hace un momento, para un inversor es mucho más tranquilizante invertir en dólares porque se elimina ese riesgo cambiario. Ahora, en términos de desventajas, pues ocurre que el país va a perder algunas decisiones propias que pueden incentivar o ralentizar un poco más el comportamiento de su economía. Voy a que la política monetaria, particularmente, pues casi que va a ser inexistente. Ya el país no va a poder emitir dinero porque ya no es su moneda local sino dólares, y se acaba algo que se llama señoreaje. Señoreaje son los ingresos que puede obtener un banco central al emitir dinero. Ustedes saben que cuando se imprime un billete de 20.000, pues eso al Banco de la República le puede costar 150 pesos o 300 pesos, y obtiene una utilidad, podríamos contabilizarlo o llamarlo de esa forma, de ese diferencial. Eso se va a eliminar, con lo cual hay dos cosas: una negativa, y es que el Banco Central pues no va a percibir un ingreso que podría tener al colocar ese dinero, y una favorable, que también esa medida de emitir dinero pues genera riesgo inflacionario, otra de las variables que está inmersa en una dolarización, que es otra de las cosas que cuando se dolariza una economía, en teoría, lo que se pretende es no solamente eliminar el riesgo cambiario, sino también tener una política de acceso financiero con tasas de interés más bajas, porque es dólares, y tener la inflación mucho más controlada. Digamos que siempre habrá pros y contras en este tipo de operaciones. Bueno, saliéndome un poquito del tema, quisiera saber, o sea, el sistema bimonetario es la utilización de compra y venta de diferentes productos. ¿Podríamos decir que este sistema es el primer paso para llegar a una economía dolarizada? Sí, es lo más frecuente. O sea, el ejemplo era Venezuela, que no va a ocurrir, o posiblemente no va a ocurrir, por el lineamiento político de quien la manda, ¿no? Claramente el señor Maduro y anteriormente Chávez, pues lo que menos quieren es saber de lo que se parezca a los gringos. Y una de las cosas que no van a querer es mucho menos adoptar la moneda del país que tanto detestan en términos políticos. Pero lo que sí ocurre es que en un país, y quiero poner de ejemplo a Venezuela, que tiene tantos problemas macroeconómicamente hablando, como su moneda no genera confianza, ni local ni internacionalmente, pues acepta otras monedas como canal transaccional, que es el dólar. Y sin darse cuenta, en la medida que el dólar vaya tomando fuerza y fuerza en las negociaciones, en algún momento van a tener que adoptar, o tendrían que adoptar, el dólar como su moneda para poder realizar operaciones internacionales. Reitero que posiblemente no ocurra en Venezuela por el nivel político que se maneja en este país, pero indiscutiblemente es un canal para llegar allá. De repente, de hecho, en dolarización se conocen dos términos importantes. Digamos que hay una dolarización que es la total, cuando evidentemente no solamente el comercio, sino el mismo gobierno genera todas las transacciones en dólares, y una parcial, que es cuando se manejan los dos tipos de cambio, tanto la moneda local como el dólar, que es lo que ocurre en Venezuela, que reitero que posiblemente no pase, pero indiscutiblemente para llegar al número 2 tienes que pasar por el 1. Entonces el 1 es lo que está pasando en Venezuela, que posiblemente no se salte al 2, pero en condiciones normales es lo que ha ocurrido en otros países cuando llegan a una dolarización total. Correcto. Ahora quisiera que nos contara Orlando Santiago en esta oportunidad, basándonos en los procesos de dolarización que existen en un determinado país y asumiendo los procesos de oferta y demanda en los agentes económicos del mercado, ¿qué tipos de dolarización existen? Sí, realmente existen dos, que es lo que hablábamos hace un momento. La formal, hay muchos sinónimos en los que se maneja en la literatura para este tipo de dolarización, y la formal es la que compromete absolutamente todo. Entonces, que compromete las transacciones locales entre las personas, incluso desde la escala inferior hasta la superior, las transacciones entre empresas, las transacciones del gobierno, las gubernamentales, y por supuesto la relación con otros países. Entonces ya tú vas a hablar de exportaciones e importaciones, todo dolarizado. Entonces, en este sentido, cuando es oficial o la formal, ya no existe emisión de dinero por parte del Banco Central del país donde se intenta dar la dolarización. Que es bueno aclarar que dolarización no significa necesariamente adoptar el dólar. Dolarización es adoptar otra moneda fuerte internacional, podría ser el euro, incluso el yen o cualquier moneda que tú quieras. Lo que pasa es que para esta latitud del mundo lo más recurrente es que sea el dólar, porque es la economía más fuerte de referencia que tenemos cercana. Entonces, existe la total, formal, hay diferentes formas de llamarla, o la parcial, que es la segunda tipo de dolarización,
que es donde se permiten las dos monedas en tanto transacciones y operaciones dentro de la economía, pero donde se mantiene en el segundo caso la emisión de dinero y el control político, monetario y cambiario por parte del país, que es el segundo tipo de dolarización, que se asume como dolarización porque la moneda sirve como canal y como instrumento transaccional en una economía. Entonces, pues ya entendiendo que hay una reducción del riesgo cambiario, mitigación, ¿qué pasa como tal en una economía dolarizada con el riesgo cambiario y cómo eso afecta el sistema bancario? Pues mira, con una economía dolarizada, pues el riesgo cambiario es, entre comillas, inexistente, ¿no? El sistema bancario, pues para el sistema bancario suele ser más cómodo ya estando en una dolarización, porque los bancos también realizan operaciones, pues, por supuesto, internacionales. Entonces, para los bancos, aquí en Colombia incluso, no vayan a los bancos, para las empresas, hay diferencias en cambio, que son ajustes que se hacen en los estados financieros, de acuerdo a la posición que tengan, si son exportadores o importadores, esto puede entrar como una pérdida o como un gasto o como un ingreso adicional en el PIB y generan muchas fluctuaciones en los estados financieros. Entonces, para el sistema bancario también sería, ya en una economía dolarizada, pues un riesgo menor, entendiendo que las operaciones no van a estar sujetas justamente a pérdidas o a incrementos de valor de la moneda local frente a la internacional. Adicional a ello, hay que tener en cuenta que cuando se dolariza un país, pues ya entra como referencia las tasas de interés que emite el país generador de la moneda, en este caso Estados Unidos. Pues ya tus referencias de tasas de interés van a estar más relacionadas directamente con Estados Unidos, con lo cual para el sector bancario pues también existe cierta, entre comillas, tranquilidad, ¿no? En el sentido de que tus variables macroeconómicas ya no son representadas por Ecuador o por Venezuela o por Argentina o por Nicaragua o el país que sea, sino particularmente de Estados Unidos. Pero por supuesto, también se pierden cosas. El hecho de que un país pierda el control monetario es algo que, aunque no se diga abiertamente, no gusta mucho en países afuera del proceso de esa dolarización que podrían eventualmente invertir en un país. ¿Qué diferencia o por qué querría un inversor, piensa, no sé, en un asiático, invertir en dólares en Ecuador sabiendo que puede invertir en dólares en Estados Unidos? Entonces, aunque se diga la academia, muchas veces se ciñe mucho a lo que dicen los libros, ¿no? Entonces, como están dolarizados, pues ya no tengo riesgos. No, pues si están dolarizados, igual, Ecuador es Ecuador y Estados Unidos es Estados Unidos. Yo preferiría irme a Estados Unidos que a Ecuador. Pero, para no alejarme de tu punto, sí, se flexibilizan, se recortan algunos de los riesgos, pero aún así no todos los riesgos pueden decir que desaparecen. Sigue existiendo el riesgo propio del país, que eso para el sector financiero, eventualmente al sector bancario, pues puede tener algunas implicaciones, de acuerdo al tipo de transacciones o operaciones que se realicen. Bueno, guiándonos desde la confianza que genera el dólar y, digamos, la reducción del riesgo cambiario, ¿usted considera que puede haber un prospecto de inversión a largo plazo en el caso colombiano? Más que inversión, como de adopción, de repente, ¿cierto? Sí. Que se adopte acá. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la economía colombiana hace mucho rato, aunque uno no lo crea, estaba muy bien posicionada. Riesgo tiene todo el mundo, riesgo tiene Estados Unidos. Estados Unidos, que promulga hacer la economía cero riesgo, también tiene muchos riesgos. Tienen un déficit peor que el de nosotros, un endeudamiento N veces superior al de Colombia. Solo que ellos mandan, ¿no? Entonces, como son los que mandan, imponen. Pero en términos reales, si tú pudieras coger a todos los países sin importar que este es Estados Unidos y que este es Haití o que este es Colombia o que sea, en ese sentido, la economía americana tiene aún muchas falencias y economías como la colombiana siguen mostrándose cada vez más, siguen sonando cada vez más en los mercados internacionales. Es una variable que ayuda mucho, se llama riesgo país, ustedes la conocen, está relacionada con el grado de inversión incluso. Y ese riesgo país de Colombia en la actualidad, que está cerca de 250 puntos, para entender eso, es que un inversor, cuando quiere invertir, puede colocar su dinero en bonos del Tesoro a 10 años, que se conoce como la tasa libre de riesgo, que rentan algo así como el 1.8% aproximadamente, es el spot, las negociaciones de día. Y él podría eventualmente colocar su dinero en otro producto renta fija colombiano, que tendría que garantizarle un 1.8 más un 2.5, o sea que se acercaría a un 4%.
A donde voy es que ese diferencial de riesgo que existe en Colombia ahora es de los más bajos de las últimas décadas. Colombia tenía un riesgo país de 1000 puntos, de 2000 puntos, vete del 2000 hacia atrás. Entonces, una economía que viene haciendo las cosas bien, más allá de altibajos, como le ocurre a todo el mundo, pues no tendría mucho sentido entrar en un proceso de dolarización. Creo que Colombia perdería antes que ganaría con esa situación. Y el sector empresarial colombiano muy posiblemente no estaría dispuesto a cambiar las reglas de juego. El Banco Central, Banco de la República, no estaría dispuesto a entrar en un proceso de este estilo, y al gobierno tampoco le convendría. De hecho, porque ahora mismo el endeudamiento colombiano pues lo tenemos a una tasa de cambio muy elevada en términos de pesos. Para nosotros, el dólar debería corregir más adelante, nuevamente buscar niveles hacia abajo, y eso le daría un poco de respiro a la economía colombiana. Pero básicamente creo que no están dadas las condiciones para que Colombia ni siquiera se le ocurra pensar en un proceso de dolarización. La economía entra en una profunda recesión. Por lo general, los tipos de cambio generan fluctuaciones o volatilidades. Para la pronta recuperación de esta economía, ¿usted considera que la dolarización es un medio para esta recuperación? Pues lo que ha mostrado la historia es que es una alternativa, indiscutiblemente, ¿no? O sea, ahí tienes a Ecuador, que es el mejor ejemplo de reciente y más cercano a Colombia de una medida de este estilo. Como lo decíamos al inicio, la dolarización usualmente aparece en países justamente que están en crisis, porque se ha considerado que ese es el único camino, pero no es la única solución. Digamos que el proceso de dolarización, justamente como corta de raíz un riesgo que es el de la pérdida, lo que tú llamas fluctuaciones en el precio, que básicamente es la devaluación más allá del momento en que se genera la situación ya de estallido de crisis económica, es una alternativa, indiscutiblemente, pero podría presentar desventajas hacia adelante. La pérdida del control monetario de un banco central realmente es una limitación a futuro, cuando tu economía se recupere. De hecho, Ecuador, ahora mismo, Correa lo ha dicho muchas veces, ellos quisieran salir nuevamente del proceso de dolarización que tiene su economía, porque ellos consideran que su economía ya es estable. Entonces, sí, es una medida de choque para salir de una situación de crisis, pero claramente no es la única, ¿no? Crisis han existido y se han dado en todos los países del mundo y no todo el mundo se va a dolarizar. Entonces, indiscutiblemente es una alternativa, pero no es la única salida. Es decir, en cuanto a eso, que un país puede dolarizar su economía y luego salir. Pues no es la manera, ¿no? Eso no es de coger una camiseta y te la pones y cuando no te sirva te la quitas. Digamos que es una alternativa. Entonces, no se ha utilizado de esa forma porque pues también sería un comodín que cualquiera cuando considere dolariza y ya está. De hecho, tanto para dolarizar como para salir de una dolarización, tendrías que incurrir en una gran cantidad de procesos que son de gobiernos. O sea, no es solamente una decisión, pongamos el dólar y ya. Eso lleva unos acuerdos tremendamente fuertes. Pero es una alternativa, por supuesto, que no es frecuente, que no es utilizada, es otra cosa. Pero que eventualmente podría pensarse en que así como entraste, tienes todo el derecho de salir. Si no piensa, ahorita mismo puedes en el euro, que incluso países que entraron a la zona de euro podrían salir, ser expulsados o salir voluntariamente cuando se dio todo lo del Brexit. Aunque parezca o no parezca una relación símil entre los dos, realmente de fondo pueden guardar muchas relaciones. Porque cuando tú dolarizas, fíjate Grecia, fíjate Portugal, fíjate Irlanda, ellos hacen dolarizaciones cuando entran a la zona euro porque adoptan al euro como moneda transaccional. Eso es una dolarización y por eso decía al inicio que dolarización no es coger el dólar, dolarización es tomar una moneda fuerte. Y así como entran podrían salir, pero no es tan simple porque entonces en cualquier dificultad, pues un país diría, no, de aquí hasta el 2018 fui fuera, cuando ustedes se recuperen vuelvo y entro. Claramente hay una regulación. Experiencia de Ecuador con la dolarización. Ahora, asumiendo experiencias adicionales de economías que se han dolarizado como Panamá, Ecuador, la que mencionabas hace un momento, y El Salvador, quisiera que nos contara el impacto de la dolarización en las economías latinoamericanas generalmente. Sí, pues mira, el impacto de la dolarización en un país con sus vecinos depende del grado de asociación de sus economías, o sea, qué tanto se exportan e importan entre ellas. Ahora que mencionas Panamá, pues es un tremendo ejemplo que se dio esa dolarización desde el proceso del Canal de Panamá hace ya casi 100 años. ¿Y por qué Panamá no se pone la camiseta y se la quita rápido?
porque su economía sí que depende en un gran porcentaje de la evolución de la economía americana. O sea, tanto es que Estados Unidos tiene derechos sobre el canal. Entonces, por supuesto que ahí estás hablando de lo mismo contra lo mismo, Panamá contra Estados Unidos, que lo único que no tiene Estados Unidos de Panamá es la propiedad como tal, pero básicamente la operación tiene todo el acceso. Ahora, en cuanto afecta a economías similares, realmente el mundo funciona en monedas fuertes. O sea, si hace una transacción Europa, España y Alemania, pues no van a hacerla en dólares, la hacen en su moneda fuerte. En el caso de economías emergentes, ubícate de México hacia abajo, pues todo el mundo trabaja con dólares porque es el tipo de cambio internacional. Por tanto, el efecto real de un país con dolarización y uno que no la tenga, como Panamá y Colombia o Ecuador y Colombia, como las transacciones se hacen en dólares, no hay un efecto que limite o que restrinja las negociaciones entre los dos países, con lo cual eso no es un impedimento para el desarrollo o la evolución comercial o las relaciones comerciales entre los dos países. No genera ningún impedimento y podría uno decir que eventualmente hay, por el contrario, un punto a favor, y es que la transacción del país que está dolarizado, particularmente para tu ejemplo de Panamá, pues cuenta justamente con ese respaldo de tener una moneda oficial de un país con referencia como Estados Unidos, con lo cual eso genera algo de tranquilidad adicional, pero en términos de repercusiones, de restricción o de ventajas o desventajas, pues no hay ninguno.